El día de hoy estamos sumamente emocionados en este canal de Monitor BTC porque venimos a mostrarte una herramienta de inteligencia artificial capaz de generarte más de un 10% de ganancia diaria, por lo que te voy a pedir que te quedes conmigo hasta el final del video porque ahorita mismo estás viendo nuestro historial de operaciones ya hechas en el mercado y donde estuvimos analizando trade tras trade que podemos sacar más de un 10% de ganancia diario, y eso es justamente lo que vamos a tratar de hacer en este canal de Monitor BTC. Así que no te despegues de la pantalla y que si todavía no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal con campanita. Realmente las ganancias que estás viendo en pantalla ahorita mismo son una locura porque la mayoría de ellas es de más de un 50% de ganancias, lo cual con inversiones de 100, 200 dólares estamos hablando de 100, 150 dólares de ganancia por operación, ¿ok? Lo que pasa es que alguna de ellas se ha demorado horas, pero algunas de ellas se han demorado días, ¿ok? Por ejemplo, esta en sacarnos un 50% de ganancia, que representaron 88 dólares de ganancia, se demoraron 6 días en hacerlo, pero si vamos gráfico tras gráfico, nos vamos a dar cuenta de que es muy posible hacerlo en menos tiempo y con interés compuesto, ¿ok? Lo que llegamos a la conclusión es que podemos sacar básicamente un 10% de ganancia diaria viendo cada una de las gráficas a detalle, y eso lo vamos a poder hacer con diferentes criptomonedas. Aquí te quiero mostrar, por ejemplo, esta moneda de SNXUSDT que colocamos con un bot de futuros en long a 8x y que nos terminó dejando un beneficio de un 50% de ganancia, que lógicamente una inversión de 200 que le colocamos en ese momento nos sacó aproximadamente unos 100 dólares de ganancia. Si te pones a ver la gráfica, exactamente acá están las ganancias y pérdidas que tuvimos con este bot una vez se inició. Te darás cuenta de que prácticamente el día que lo colocamos generamos un 28% de ganancia, por lo que ese mismo día, si hubiésemos cerrado el bot, hubiésemos sacado básicamente ese 10% de take profit del cual te estoy hablando. Este fue un bot que para sacarnos ese 50% demoró 14 días, pero que en un día logramos sacar un 28%. Si vamos a otro, que fue el de APUSDT, un grid bot exactamente el mismo que te estoy mostrando de inteligencia artificial a 8x, te darás cuenta de que muy rápidamente logramos sacar un 8.9% de ganancia tan solo el primer día. Ya luego, días más tarde, pudimos sacar más de un 29% solamente trabajando con este bot de APUSDT, que ya te voy a estar mostrando cómo podemos configurarlo. Mi idea básicamente con este análisis es poder llegar a un 10% de ganancia diaria, ¿ok? Que realmente se pueden conseguir de manera muy fáciles con este bot. En este caso, en este par de RLC USDT, ok, que colocamos a 8x en largo. Lógicamente nosotros nos salimos con un 50% de ganancia, pero este fue un bot que duró tan solo 2 días y 8 horas, que en cuestión de solamente un día pudimos hacer ese 10% de ganancia. Estamos hablando de que varios bots que ya hemos colocado en el mercado nos han permitido sacar ese 10% de ganancia de manera muy rápida, inclusive en cuestión de menos de 24 horas. Por ende, lo que vamos a estar haciendo desde el día de hoy es tratando de conseguir todos los días una moneda la cual podemos colocar en el mercado y que nos genere ese 10% de ganancia diario, al menos para irlo trabajando con interés compuesto y poco a poco generar buenas ganancias, ¿ok? Todo esto lo vamos a estar haciendo con el bot de inteligencia artificial que tiene el intercambio de Pionex, que el enlace te lo va a estar dejando abajo en la descripción. Este es un intercambio de criptomonedas en el cual puedes operar trading spot, trading de futuros y al menos lo que a mí me gusta más, los bots de trading, ¿ok? Aquí voy a estar trabajando contigo un bot de trading que ya voy a colocar en el mercado ya mismo y enseñándotelo a configurar con un 10% de ganancia para que todos los días al menos puedas conseguir ese beneficio, ¿ok? Yo en mi caso, si voy al bot de futuros, vengo acá a futuros, bot de futuros, le doy doble clic, acá ya tengo que tener algo de fondos en la cartera, o sea, acá en este apartado ya tengo que tener algo de fondos en mi cuenta principal, al menos en USDT, para poder trabajar con cualquiera de estos robots, ¿ok? En mi caso voy a trabajar con este par, que es el de RATS USDT, pero ten en cuenta de que puedes trabajar con cualquier par de criptomonedas que te salga en el mercado a día de hoy. Mi idea es buscar pares que estén sumamente abajo en su nivel de gráfico, o sea, venir a cualquier par, ok, puedes ir a cualquier par de criptomonedas que desees. Yo en este caso voy a ir al de RATS USDT, simplemente coloco RATS acá y coloco este par, ¿ok? Este par es el que sirve en este momento que te estoy haciendo este video, no es que lo vas a colocar siempre. La idea es ver la gráfica, ver en qué puntos nos podemos meter y en qué puntos podemos sacar una buena ganancia. Por ejemplo, este de RATS USDT estamos viendo que en velas de un día, ¿ok? Trata de siempre colocarlo en velas de un día. Estamos viendo de que ahorita mismo en este punto en que se encuentra en el mercado está en el soporte máximo que ha tenido en cuestión de meses. Fíjate que aquí empezó el año 2024 y desde el año 2024 en adelante
adelante esta gráfica no había tenido un precio tan abajo como el que tiene hoy. Por ende, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este bot? Voy a colocar una buena malla para que ese bot trabaje y que me saque el 10% de ganancia lo antes posible. ¿Cómo yo hago eso? Como te dije, vienes a Pionex, el enlace abajo en la descripción, vienes a futuros, bot de futuros, vas a ir gráfico por gráfico todos los días a ver cuáles son las monedas que te dan el mejor punto de entrada. ¿Qué estoy buscando yo? Que estén muy abajo en su nivel de precio y colocar un bot en long en el mercado. ¿Cómo hago eso? Futuros, bot de futuros, crear bot de futuros, que en este caso se llama Grid Bot de futuros. Le doy aquí clic a crear y si te fijas, este bot tiene una inteligencia artificial que te va a hacer todo el trabajo. Fíjate que aquí sale iStrategy, ¿ok? O sea, estrategia de inteligencia artificial con diferentes modelos, bien sea una estrategia de bajo riesgo, una estrategia de medio riesgo y una estrategia de riesgo alto. Lógicamente, a medida de que empieces a tener riesgos cada vez mayores, el beneficio que vas a ir obteniendo en cada una de estas monedas es diferente. Si, por ejemplo, optas por el riesgo bajo, que ya es un riesgo que te permite sacar grandes niveles de resultado, más o menos según la inteligencia artificial me da que el backtesting, o sea, el promedio de ganancia que pudiese haber tenido con esta estrategia es de un 200% de rentabilidad. Como te das cuenta, nosotros lo que vamos a estar buscando en este tipo de operaciones es solo sacar un 10% de ganancia, pero hacerlo todos los días. Escúchese bien, todos los días, incluyendo sábado y domingo. Lo que vamos a estar haciendo es colocando un bot, sacando el 10% de ganancia. Una vez lo saquemos, el día siguiente vamos otra vez con otra moneda a sacar el 10% de ganancia. ¿Qué pasa? Que hay alguna moneda que de repente no te da el 10% de ganancia en un día. Se debería demorar 2 o 3 días como máximo, al menos según lo que yo tengo visto en mi historial de operaciones con el bot. De verdad que puedes sacar un 10% de ganancia muy rápido, inclusive antes de lo que tú creas, ¿ok? Inclusive en cuestión de minutos puede llegar a sacarlos si lógicamente estás entrando en buenas monedas, en zonas de soportes máximos donde efectivamente en cualquier impulso alcista el bot en long te puede sacar ese 10% de ganancia muy rápido, ¿ok? Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es venir a este apartado, ¿ok? Grid Bot de futuros, le damos crear, venir a copiar estrategia, en el cual vamos a colocar siempre bots en long, porque estamos buscando siempre niveles de soporte, niveles bastante abajo de la gráfica. Si lógicamente tienes una gráfica que estás aquí, no vas a estar ejecutando el long, vas a estar ejecutando el long cuando la gráfica esté sumamente abajo. O sea, por ejemplo, el precio de esta moneda ahorita es este nivel de precio y hace realmente muy poco, hace meses atrás, tuvo este nivel de precio que está viendo en pantalla, este nivel de precio que está viendo en pantalla, este nivel de precio que está viendo en pantalla. O sea, un nivel de precio bastante más alto del que tiene actualmente. Estas son las monedas en las cuales nosotros vamos a estar operando y lógicamente si te suscribes a este canal de YouTube Monitor BTC, prácticamente en video tras video te estaré mostrando nuevas monedas las cuales vamos a colocar en el mercado. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocar una inteligencia artificial, en este caso de tendencia equilibrada, que me va a estar trabajando con una buena malla. En este caso, fíjate que estos son los límites inferiores y superiores que va a estar colocando el robot en esta malla. Y lo que va a hacer básicamente el robot es sacarme por lo menos ese 10% de ganancia. Este bot, lo único que yo tengo que hacer es venir acá a este apartado, copiar bot y colocar el capital que yo le quiero destinar. ¿Ok? En este caso, si queremos colocar este robot según lo que nos indica la inteligencia artificial, este es un bot que yo puedo colocar a partir de $10. ¿Ok? Desde $10 ya puedes colocar este robot así como te lo muestra la inteligencia artificial con un riesgo equilibrado. ¿Ok? Si quieres inclusive un riesgo bajo, que sería este riesgo moderado, que en este caso el bot va a trabajar con un apalancamiento de 5x, puedes colocar este robot aproximadamente con un capital de $45. ¿Por qué? Porque a medida de que el bot sea más arriesgado, menos dinero tú vas a necesitar del tuyo para ganar dinero. Por ende, yo voy a estar trabajando con una estrategia equilibrada para que ese 10% de ganancia se pueda sacar de manera muy rápida. Al menos en el backtesting que yo llevo trabajando con estos bots día a día, en mi historial de operaciones, me he dado cuenta de que ese 10% la verdad es que es bastante factible sacarlo de manera diaria. Entonces lo que voy a hacer es agarrar esta tendencia alcista equilibrada, le doy copiar bot y en este caso lo único que tengo que hacer acá es darle clic acá a reservar automáticamente, o sea que no me reserve automáticamente capital y colocarle el capital que yo voy a estar destinando a este robot. ¿Okay? La idea es empezar con un capital que tú te sientas a gusto para que el bot pueda trabajar, sacarte la ganancia y poco a poco ir haciendo interés compuesto. Inclusive con los mismos $100 que vas a iniciar con el primer bot, vas haciendo interés compuesto y poco a poco puedes ir creciendo el capital. Yo en mi caso voy a empezar con una inversión inicial de $100, pero ten en cuenta de que este es un bot que puedes colocar desde los $10 en adelante.
¿ok? O sea, puedes colocar 20, 30, 50, 100, 500, 1000, 2000, lo que tú quieras, pero mínimo $10 de inicio, ¿ok? Como te dije, mi idea con esta estrategia es generar 10% diario. ¿Ok? Una vez se genere ese 10%, se vuelve a reinvertir en otra moneda haciendo exactamente el mismo proceso. Toda la inteligencia artificial te va haciendo la configuración que tú vas a estar trabajando, que para que tengas una idea, lo que va a estar haciendo, acá le voy a colocar los $100 que le voy a básicamente poner a este robot, y acá lo que te dice el bot que va a estar haciendo es que va a estar trabajando en un rango de precios entre los 7.56 y los 9.24. Ahorita, ¿en cuánto está el precio? En 8.35. ¿Ok? Entonces, él va a colocar una malla que se va a fijar desde más o menos estos puntos, ¿ok? Como parte de arriba hasta estos puntos, ¿ok? Entonces, el bot va a estar trabajando dentro de esa malla. Mientras el precio fluctúe en esta malla, el bot va a estar haciendo operaciones, las cuales va a ir sacando profit a nuestra cuenta, y una vez llegue ese 10%, se cierra en automático y ya vamos a estar diciéndote cómo es que lo vas a hacer. Simplemente lo que hay que colocar acá es la inversión real, la inversión inicial, en este caso $100 que le voy a colocar a este robot, y en este caso, si quieres colocarle el take profit, en el cual el bot va a estarte cerrando esa posición. Una vez tú ya quieras cobrar ese resultado, le vas a dar acá clic a no le gusta, personalízalo, le vas a dar clic allí, vas a llegar a un panel como este, vas a ponerle otra vez la inversión reservada automáticamente, le vas a colocar los $100 que le habíamos colocado antes, ¿ok? Y en este caso, en el apartado de más abajo, fíjate que te sale take profit, ¿ok? Le vas a dar clic aquí a sin establecer, le vas a poner PNL porcentaje y le vas a colocar 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el bot consiga $10 de ganancia, se cierra. ¿Ok? Y eso, lógicamente, cuando el bot se cierre en ese punto, allí tú estarás cobrando tu beneficio. ¿Ok? Inclusive por un correo electrónico, el mismo Pionex, o sea, el mismo bot, te va a avisar que ya cerró esa posición en ganancia una vez llegue a esos $10. ¿Ok? Le vamos a dar clic aquí a aceptar para que una vez consiga ese 10% nos cierre la posición en automático. ¿Ok? No tenemos que hacer más nada. Lo único que hay que hacer ya después de aquí, si quieres, también le puedes colocar un stop loss, por ejemplo, un stop loss al 8%, al 10%, al 20%, si eso lo decides hacer. Yo, mi capital inicial que estoy dispuesto a arriesgar con esta estrategia son solo $100, que son los que van a estar en juego dentro del mercado, y solamente le voy a colocar take profit al 10% para que me lo toque rápido y pueda volver a hacer interés compuesto con otro bot. Esa va a ser mi estrategia. Así que en mi caso, mi stop loss final van a ser esos $100 que le coloqué al bot. ¿Ok? Una vez hecho eso, le doy clic aquí a crear, clic aquí a aceptar, y ese bot se me va a colocar en el mercado. Como te das cuenta, ya está mi bot RATS USDT, Grid Bot de futuros, largo a 10x con una inversión de $100. Como te das cuenta, acá en el apartado de abajo, apenas inicia el bot, normalmente él siempre inicia con algo de pérdida. Puede hacer una pérdida de 1, 2, 3% desde el inicio, ¿okay? Desde el inicio, en los primeros minutos. Pero una vez esta gráfica empiece con algo de tendencia alcista, como ya lo estamos viendo en esta última vela de un día, ¿okay? Si inicia ya un proceso de un poquitico más en subida, ya este bot se empieza a cerrar en ganancias con ese 10%. ¿Qué pasa? Si baja, ¿okay? Si esta gráfica empieza a bajar, lo que va a hacer básicamente el bot es seguirme comprando esa caída para que una vez vuelva a tener una subida, él logre sacar ese 10% de ganancias. Como te das cuenta, él está fluctuando entre ganancias y pérdidas, está subiendo, bajando, para que una vez llegue a ese porcentaje de ganancia, ese se cierre en automático. Si yo quiero cerrarlo antes, ¿okay? Si ya por ejemplo acá ya tengo una ganancia de un 5% y quiero ya sacar ese beneficio, sacar ese resultado, puedo detener el robot, ¿okay? Y darle a aceptar. Yo en mi caso no lo voy a hacer porque si me salgo ahorita estaría perdiendo dinero, ¿okay? Estaría perdiendo capital de esos $100, estaría perdiendo ahorita mismo 1.58 USDT, que no es mi caso, no es la idea. Mi idea es salirme con un 10% de ganancia, por ende yo voy a dejar al bot tranquilito trabajar hasta que me llegue al 10% de ganancia. Inclusive antes de que te suba este video a YouTube y antes de que lo edite, seguramente ya esto se habrá cerrado en un 10% de ganancia, y te voy a poner la captura de pantalla para que veas que aunque este bot vaya fluctuando ahorita entre algunos negativos, poco a poco se va a empezar a poner en ganancia y va a cerrar ese 10% como yo ya lo coloqué en la configuración. Ten en cuenta que tienes el curso gratuito de este robot de trading de Pionex, que es de inteligencia artificial, lo hace todo por ti. Simplemente tienes que buscar cuál es la moneda en la cual te piensas meter y el bot va a hacer
todo por ti. Siempre déjale ese al menos 10% de ganancia en el take profit. Le puedes colocar más, le puedes colocar 20, 30, 50, pero a medida que acortes, ¿okay?, ese porcentaje de ganancia, un 5%, un 8%, un 10%, la verdad es que ese bot se cierra más rápido en ganancia y así vas cobrando cada vez más rápido y poco a poco haciendo interés compuesto. Yo voy a hacer una serie de videos con esta estrategia que la verdad la vengo analizando desde hace varios días y poco a poco he visto que se viene dando muy bien. ¿Ok? Se puede sacar ese 10%, la verdad, bastante sencillo solamente aplicando esto. Pero claro está, acá lo difícil es estar con la moneda que te va a dar ese 10%, buscar las monedas que estén de verdad súper desgranadas, súper en la parte más abajo de la gráfica para lógicamente irnos en long y poder sacar ese resultado. Cosa diferente pasa con las gráficas que por ejemplo están acá, que están en puntos máximos. Ya allí habría que colocar shorts y esa es otra historia, pero me voy a concentrar en esta estrategia solamente en los longs que voy a ir colocando en el mercado y que poco a poco el bot me va a ir sacando en ganancia. Fíjate que hace algunos minutos estamos en alguna pérdida marginal, ¿ok? Y fíjate que ya el bot poco a poco se me viene poniendo en ganancias de casi un 1%. Así que poco a poco vamos a dejar este robot trabajar y ya cuando te suba este video en YouTube, ese 10% de ganancia se habrá cobrado. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.